de siempre. Mientras pensaba un poco esta columna, ayer que estuvimos compartiendo la presentación del libro Los años de plomo, alguien dijo en una de los cierres ahí, el terrorismo de Estado no se fue. Y me quedé pensando un poco en todas esas prácticas represivas que siguen estando tan vigentes, ¿no?, en nuestra democracia. Sí, yo creo que, bueno, los episodios como los que vimos hoy con los docentes de San José nos muestran varias cosas, ¿no? Primero, una policía actuando cuando se ha retirado la política, lo que prima, digamos, es la acción represiva de parte del Estado, y una policía actuando supuestamente sin órdenes, cosa que yo creo que siempre es una ficción. Siempre hay gente que dice que el gobierno no está, el gobierno está ausente. No, el gobierno está mandando la fuerza policial y mantiene acá en Misiones muchas situaciones bajo control, recurriendo a una fuerza que está totalmente subordinada al gobierno de turno, ¿no? O sea, eso creo que hay que decirlo. Y lo otro, lo que me preocupa mucho de lo que se mostró hoy es la coordinación represiva entre diferentes estamentos del Estado, ¿no? Los docentes estaban cortando la ruta 105 a la altura del peaje de San José, es una ruta nacional. La Policía Provincial no tiene jurisdicción para actuar en la ruta nacional, salvo que por un expreso pedido de un juez federal interviniente se pida el auxilio de la Fuerza Provincial, pero de por sí la Fuerza Provincial no puede actuar. ¿Esa ruta es nacional, la 105, o no? ¿Esa es provincial? Es una ruta nacional. No, es nacional. Ajá, bien. La mayoría de las rutas que cortan transversalmente la provincia son provinciales, pero la ruta 105 particularmente es una ruta nacional. Bien. Y ahí no estaba la gendarmería. Es más, se retira la gendarmería. En un momento estuvo la gendarmería y lo que me parece muy grave, porque en medio de los tironeos, empujones y todo eso, yo logré hablar con algunas de las docentes que estaban en ese lugar, con mucha tensión, con dificultades, digamos, para contar, pero una de las cosas que me dijeron es que cuando la policía vino y los empujó, primero ellos resistieron y volvieron a ocupar otro sector de la ruta, o sea, como que realmente hubo una actitud de este grupo de docentes de sostener la protesta, de sostener el corte, y que después, viendo que ya no los podían sacar, volvió la policía ya con la Guardia de Infantería, que es una fuerza de choque, que ante la cual el ciudadano común, la persona común, sin entrenamiento, además acá estamos hablando de un corte protagonizado mayormente por mujeres, muchas veces también mayores, digamos, no hay gente entrenada. Esta gente se queda totalmente indefensa ante una fuerza compacta, entrenada, organizada, como lo es la fuerza, la Guardia de Infantería, ¿no? Y que se le llamó a la gendarmería, se le pidió que intervenga, porque quien tiene que actuar en ese ámbito son las fuerzas federales, ¿no? Y que la gendarmería, el responsable, digamos, de la gendarmería habló con el jefe del operativo policial de la provincia, y después de que tuvieron una charla en la que no sabemos qué dijeron, gendarmería se fue y dejó a los manifestantes solos ante una policía que le había mostrado toda la intención de reprimirlos. Y estos no son acuerdos entre ese jefe y el otro jefe, ¿no? Estos son acuerdos políticos, ¿no? Eso también hay que decirlo. Entonces, además de la responsabilidad del gobierno provincial, acá hay responsabilidad del gobierno nacional. Y eso quiero decirlo con todas las letras, ¿no? Está bueno marcar eso. La coordinación represiva también es un tema de cuando diversos sectores, inclusive algunos que dicen tener grandes diferencias o estar en las antípodas de sus posiciones políticas, terminan consensuando que la represión es una de las formas de tratar la protesta social. Cecilia, y decías al principio, se retiró la política y avanzó la policía, que es un poco lo que venimos marcando ya desde hace varios años, cuando el último dato de lo que fue el protocolo de Nilda Garré, ministra de Defensa en ese momento, el protocolo para la intervención en casos de cortes o de protesta de este tipo de naturaleza, ahí marcaba, tenía que ir alguien no de la fuerza de seguridad a negociar con los y las manifestantes. Eso después desapareció, ya no va ningún funcionario político, no va el jefe del operativo
y en algunos casos un comisario de la zona. Sí, porque, a ver, yo creo que cuando la gente llega a la calle y hay diversos sectores sociales y políticos y diversas demandas, más allá de que muchas veces se piensa que algunos tienen legitimidad para protestar y otros no, ¿no? Pero todos están llegando a la situación de protesta porque hay algo que la política no está resolviendo, ¿no? O hay situaciones irresolubles por la política que se tuvo con respecto a determinados sectores sociales, sobre todo con el mundo del trabajo, ¿no? Y entonces, cuando alguien está en la calle protestando, está llevando este problema a un espacio de lo público, es porque el problema está en el ámbito de lo público y debe ser resuelto políticamente. Entonces, mandar a la policía es volver a hacer crónica esa situación de falta de respuesta o de falta de voluntad de dar respuestas. La policía que va a los cortes no tiene ninguna posibilidad, no es su función, pero además, si se creyera, si alguien todavía cree que es la función de la policía ir a dialogar con los manifestantes, porque también desde los gobiernos hace más o menos 2 décadas que se está poniendo a la policía en el lugar a donde deberían estar los funcionarios políticos, dando a entender como, bueno, acá dialogamos todo. Pero dentro de la función de la policía no está resolver ni cuestiones laborales, ni cuestiones salariales, y menos cuestiones sociales. Entonces, ¿para qué los manifestantes hablarían con el jefe del operativo? Más que no sea para a ver a qué hora se van, en qué lugar cortan o cosas así, digamos, nada que haga al fondo de la cuestión. Y lo alarmante, me parece, es que lo que muestra el gobierno es que ha renunciado a cumplir esa función. Sí. Porque además en este conflicto en particular de los trabajadores de educación, el gobierno no es un actor secundario, el gobierno es el patrón de esa gente que estaba ahí, que estaba hoy protestando, ¿no? Y cuando el diálogo se estancó en la mesa de negociación, la respuesta empezó a ser esto, de poner a la policía en todos lados. Pusieron a la policía a ayudar a los comandos civiles allá en Iguazú, ¿no? A presenciar además cómo esos comandos civiles cometían delitos contra estas personas, a usurpar las funciones que tiene la policía y la fuerza pública y nadie más, por ejemplo, haciendo controles vehiculares, pidiendo identificación a la gente delante de la policía, ayudando además a que esta gente cometa esos delitos. Cuando la policía fue y rodeó totalmente, impidió el paso también de los docentes acá en el Consejo General de Educación, que fue una ocupación total del edificio, cerraron el edificio, incluso rompieron los vidrios de la puerta del Consejo de Educación para tener algo que atribuirle a los docentes, y hoy lo vimos otra vez que, bueno, ya ayer hubo presencia policial, pero como que la decisión de reprimir y desalojarlo de la ruta se ve que se tomó hoy, ¿no? Porque estas situaciones así de escaramuzas, de empujones, de golpear a la gente, se vieron claramente hoy. Y los docentes estaban ahí en ese lugar desde ayer. Ceci, estos días, entre la semana pasada que hablábamos de este tema también y apareció la modificación legislativa en Salta, esa modificación que avanza hacia el proceso de criminalización y de judicialización de la protesta, se publicaba en uno de los diarios, en el diario Clarín, publicaba un constitucionalista, Roberto Gargarella, que viene trabajando sobre el derecho a la protesta, y él hablaba, entre otras cosas, ahí cuál debería ser, entre comillas, el rol de las fuerzas de seguridad ante una protesta. Y cuando empieza como a desplegar esas cuestiones, uno debería decir, la policía debería estar ahí para garantizar el derecho a la protesta, digamos, no para generar estas reacciones. Y eso que uno lo dice así, pareciera que estamos hablando otro idioma, digamos, ¿no? Pero lo que él plantea es que nuestra Constitución y los pactos internacionales que suscribe nuestro país obligan a eso. Sí, una de las cosas que se ha olvidado también con la medida que ha avanzado el paradigma más represivo, es que la protesta no es un delito. Entonces, hay sectores que hablan de eso como si fuera un delito, como si fuera una forma de obstruir la vía pública, más o menos. No se pone en igualdad de delito y de obstáculo, digamos, para el ejercicio de las facultades democráticas al hecho de que haya gente que no tenga trabajo o a que haya gente a la que se la obliga a trabajar en condiciones paupérrimas, ¿no? Y los docentes entran dentro de eso, porque hay mucho que decir acerca de las condiciones en las que trabaja un sector supuestamente prestigiado de los trabajadores como es el sector docente.
Y bueno, y se ha ido dejando y relegando esta concepción de que la protesta es un delito, es un derecho, y además que no es cualquier derecho, es el derecho que garantiza la preservación de derechos y que lleva a la conquista de nuevos derechos, o sea que no es cualquier derecho. Y que además en nuestro ordenamiento constitucional está especialmente protegido. Sí. ¿No? Y eso es algo que no se dice, entonces sale muy habitualmente estos argumentos de que mis derechos empiezan donde empiezan los de los demás, como si fuera que se contraponen los derechos individuales, o se contraponen derechos muy básicos como el derecho a la vivienda, al trabajo, al salario, a la educación, con el derecho a transitar, ¿no? Que sin duda que es un derecho constitucional, pero no se le puede contraponer a los de los demás. No es más relevante ese derecho, digamos. Además no se puede contraponer al ejercicio de derechos básicos que hacen a la posibilidad de la vida. Cecilia, y también lo venimos marcando, y el otro día charlando con trabajadores de distintos sectores, veníamos como historizando en los últimos años cómo se ha ido desplegando una serie de modalidades represivas que, vistas así aisladamente, es como que se pierde esa matriz represiva, y cuando se enumeraban había como gente muy sorprendida sobre esto, ¿no? Pero lo venimos marcando en los últimos años, y no muchos, porque hace 2 años y medio que venimos charlando sobre estos temas aquí en la radio, menos inclusive, y ahí ya hemos visto varios despliegues represivos. Sí, cuando en el 2020 se reprimió de una manera brutal al Folen Alem, fue en 2020, no, en 2021. Sí, en plena pandemia. Nosotros tuvimos una reunión que el mismo FOL gestionó con el vicegobernador, Carlos Arce, y con quien en ese momento ejercía la coordinación del gabinete, que era Víctor Kramer, y ahí Arce dijo con mucha seguridad: en Misiones no se reprimió la protesta social, el único antecedente que tenemos fue la represión en la Plaza de los Terceros, pero bueno, ellos atacaron a la policía, ¿no? Bueno, yo estuve en la plaza ese día, me conta que los terceros no atacaron a la policía, pero más allá de eso, de que eso se puede refutar, lo cierto es que la represión directa, esta forma brutal de ir y pegarle a la gente, traer a la policía, tirarle la policía encima a la gente, no venía siendo tan habitual, y que si nosotros buscábamos algún antecedente nos teníamos que ir al corte del puente Garupá de parte de ATE y otros sectores en 2014, o a la represión terrible que hubo en la Plaza 9 de Julio contra la CCC en 2010, o sea que no estamos hablando de una gestión que saque habitualmente a la policía a correr a la gente de la calle, ¿no? Sin embargo, si uno empieza a mirar como más finamente, en verdad no lo venían haciendo así porque no le estaba haciendo necesario, ¿no? Sino que recurrían a otros ardides, a otras formas de hostigamiento más sutiles, más insidiosas, pero que si después consideran que lo tienen que hacer, lo hacen. Y yo creo que la pandemia, que marcó todo un tiempo de aislamiento en que la gente no circulaba y que lógicamente nadie iba a ir a hacer un corte tan fácilmente, que así todo hay que decir que este sector de gente de trabajadores de educación lo hicieron, porque ya en el 2020, en septiembre del 2020, recuerdo un corte muy grande del puente Posadas Garupá, Garupá Candelaria. Ahí no se reprimió, pero hubo un hostigamiento muy continuo contra quienes estaban. Además, bueno, con amenaza todo el tiempo de largar a los camiones, que los camiones te pasen por arriba, bueno, como que... Pero a partir de ahí, que yo creo que la pandemia era la situación soñada por cualquier gobierno, de tener a toda la gente adentro, encerrada, sin posibilidad de salir ni a quejarse, hay como una mayor intolerancia a la presencia de sectores que protestan en la calle. Y a partir de ahí se aumentó de manera muy preocupante la decisión de reprimir a la protesta social, y además lo que está a la vista es que ha mejorado notablemente la coordinación entre los sectores que están en contra de la protesta social. Y ahí tenemos que hablar no solamente del gobierno, sino de sectores nucleados, por ejemplo, en asociaciones de productores, sectores nucleados en otras pertenencias políticas que no son la del gobierno provincial, como el PRO, y alguna de esa gente tiene gran actividad en esto, hacen como del
el trabajo contra la protesta social un eje casi cotidiano de su vida, como por ejemplo de la PIER, de la Asociación de Productores del Norte, que también es de la Asociación de Productores contra los Delitos Rurales, o Asociación de Productores contra los Cortes de Ruta. No, mirá que formar un espacio que tenga como fin explícito ese tema, ¿no? Y también hay, algunos referentes del PRO, como te decía, de Monte Carlo y del Dorado, que se dedican a presentar denuncias penales contra militantes y dirigentes de organizaciones sociales. Y después hemos estado viendo la acción de la coordinación de los intendentes con los grupos civiles. Y ya sabemos que los intendentes acá en Misiones, la abrumadora mayoría pertenecen al Frente Renovador, ¿no? Sí. Cecilia, estaba charlando ahí con algunos de los referentes docentes de este espacio del FETEL, un poco también ellos anticipando, que después vamos a charlar un ratito, que seguramente la semana que viene van a hacer algún tipo de intervención o de acción con el eje puesto en la cuestión represiva también, ¿no? Porque hasta ahora toda las marchas, las manifestaciones tenían que ver con las demandas del sector, digamos, salarios, infraestructura escolar y demás, pero ahora nos decían un poco fuera de aire que ahí el eje va a pasar también por llamar la atención y repudiar este avance represivo, así que seguramente vamos a volver a hablar del tema. Sí, la verdad que yo celebro que haga esa iniciativa, porque los sectores que están en lucha tienen que entender que defender ciertos derechos les toca, y defender el derecho a protestar es una cuestión fundamental para poder seguir luchando. Si no, dentro de poco nos van a mandar a todas nuestras casas, vamos a estar todos criminalizados y criminalizados, y que el derecho a la protesta hay que defenderlo, porque es el derecho a tener derechos, es como un poco el punto de inicio para poder luchar. Así que nos quieren en nuestras casas y sin derechos, digamos. Ceci, antes de que te vayas, contanos por qué te vas al Dorado, y nuestra radio se escucha en el Dorado, así que contanos qué vas a ir a hacer al Dorado. Nosotros vamos a ir este sábado por la mañana con el grupo Las Julianas a presentar la última edición que hicimos del libro Matemos a nuestros maridos. ¿Hay un grupo Las Julianas? Mirá. El grupo Las Julianas es el que hizo el libro ilustrado, ¿no? Porque el libro se basa en un texto que lo escribí hace bastantes años para la revista Superficie, que se editó de manera electrónica. Después hicimos una edición más bien fanzine, digamos, en un cuadernillo, todavía en Superficie. En Superficie como experiencia colectiva desapareció, digamos, y varios años más adelante hicimos este grupo Las Julianas para hacer un nuevo producto que fue el libro artesanal ilustrado. Después pasamos a otra etapa que fue hacer un libro también ilustrado, pero en una versión menos artesanal y menos trabajosa que el librito artesanal. Y además también hicimos la versión digital. Así que vamos a ir a presentar estas últimas dos versiones ahí a la Casa Popular Artigas. Buenísimo. ¿A qué hora es, Ceci? A las 18:30 del sábado 10 de junio. O sea, de mañana. Si nos están escuchando en El Dorado y tienen ganas de ir, a partir de las 18:30 en la Casa Artigas. Ceci, mil gracias. A vos, Alicia, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Cecilia Rodríguez, ahí en la columna de los viernes, y hoy con Yapa, porque de paso nos invita también a la presentación de Matemos a nuestros maridos.